Vamos a la palabra de Dios en Santiago, capítulo 2. Versículos del 14 al 26. Haré la lectura. Santiago 2, del 14 al 26. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Oremos. Padre, te pedimos que nos ayudes en esta hora. Danos tu bendición, Señor, y te ruego, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca, las meditaciones de nuestros corazones delante de ti, oh Dios, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Bueno, para este día, hermanos, toca el artículo número 12 de los 39 artículos de la religión, la serie que estamos llevando, que es parte de nuestra confesionalidad como cristianos anglicanos. Y dice así el artículo que se titula de las buenas obras. Aunque las buenas obras que son fruto de la fe y se siguen a la justicia no pueden expiar nuestros pecados ni soportar la severidad del juicio divino, son, no obstante, gratas y aceptables a Dios en Cristo y nacen necesariamente de una verdadera y viva fe, de manera que por ellas puede conocerse la fe viva tan evidentemente como se juzga al árbol por su fruto. Aquí, hermanos, hay a veces algunas pláticas interesantes que he escuchado, sobre todo en círculos ecuménicos, en donde se dice que al final la religión es una misma cosa. Y hablando en términos de cristianismo, se dice la religión es una cosa y nosotros debemos tener una comunión absoluta porque al final la religión es una cosa. Y para justificar esto, algunos dicen lo que pasa es que los protestantes se enfocan mucho en lo que dice el apóstol Pablo, los católicos romanos se enfocan mucho en lo que dice el apóstol Pedro y parte de lo que dice Santiago. Y se escucha bien esta idea, pero no es una idea acertada. Nosotros no nos estamos enfocando en las cartas o los escritos de algunos apóstoles y dejando de lado a otros, sino que
encontramos que la Escritura tiene una armonía y tratamos de comprenderla desde el punto de vista de esa armonía. También tenemos que entender que hay una lógica, que si el apóstol Pablo escribió una mayor parte de las Escrituras, vamos a leer evidentemente lo que está escrito mayormente en la palabra de Dios. Y por otro lado también, hermanos, tenemos que entender nosotros que los predicadores y voceros de Dios en la Escritura, cada uno habla desde su carácter. Entonces, no podemos esperar que Santiago escriba idénticamente o exactamente igual que el apóstol Pablo, porque ellos tenían una forma de expresar las cosas de manera distinta, pero al final están diciendo una sola cosa, la palabra de Dios. Y esto lo podemos ver cuando en nuestras iglesias hay distintos predicadores, que probablemente nuestro carácter, nuestra forma de exponer es diferente, pero estamos hablando de una misma cosa. Y de igual manera es así en las Escrituras. El Señor permitió que la personalidad de cada uno de los autores del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, quedase reflejada ahí, pero sin embargo, asegurándose el Señor a través del Espíritu Santo que todo lo que escribieron o dijeron es palabra de Dios. Y meditando un poco en el artículo anterior donde se nos habló sobre la justificación del hombre, hoy trataremos el seguimiento de este y su relación con las obras, con la finalidad de que evitemos caer en confusión entre lo que es la justificación y la santificación, porque aquí está el detalle fino, aquí está el error en donde muchas veces las personas se confunden, que inclusive algunos padres de la iglesia, grandes padres de la iglesia, grandes expositores de la palabra de Dios, se equivocaron o llegaron a confundir en este punto. Así que nosotros debemos tener claro qué cosa es la justificación y qué cosa es la santificación para que podamos entender respecto a la salvación que es dada por Dios a través de la fe y lo que son las buenas obras o lo que también podemos llamar el camino hacia la santificación. Y lo diré claramente para que podamos partir de esto. No hay nada que el hombre pueda hacer para ganar su salvación. El hombre no puede justificarse a sí mismo. No obstante, el creyente participa activamente en su santificación por la gracia y el poder del Espíritu Santo. Dios le demanda santidad al hombre, Dios le ayuda por gracia con su poder y palabra para que sea santificado y el hombre responde conforme a la nueva creación y los beneficios que de Cristo se le han transferido. Entonces, si de alguna manera nosotros, para ser salvos, no hemos hecho absolutamente nada, ni siquiera tomar una decisión, porque en algunos casos o en algunos círculos evangélicos se tiende a decir que hay una sola obra que el hombre tiene que hacer y esta es orar o creer de alguna manera, cuando la Escritura claramente dice que la fe misma es un don que Dios le ha dado al hombre. Entonces aquí el hombre se queda sin hacer absolutamente nada porque no puede hacer nada. Pero en cuanto a la santificación, Dios que le está mandando a hacer las cosas también le está ayudando, poniendo el querer como el hacer en él por su buena voluntad. Ahora, la pregunta aquí entonces es la siguiente: si la salvación es totalmente por fe, entonces ¿qué sentido tiene esforzarse? Esto es lo que seguramente nos vamos a preguntar, o lo que seguramente alguna persona que no esté de acuerdo a lo que estamos proponiendo va a decir: si ya soy salvo y soy salvo por gracia, pues ¿para qué tengo que esforzarme? El presente artículo, que fue compuesto entre 1563 y 64, por ahí, y basándose en la primera cláusula de esta confesión, la confesión de Württemberg, cita precisamente la confesión de nuestra lectura, de lo que leímos al principio, que el hombre es justificado por una fe que se demuestra en obras, no por una fe meramente intelectual o muerta. Entonces, el argumento de Santiago es pues
yo te muestro mi fe a través de las obras, o tú muéstrame tu fe, cómo haces para poder convencerme de que realmente tienes esta fe. Entonces, debemos decir que la conclusión o lo que trata de explicar Santiago es que nosotros demostramos una fe genuina a través de las obras, porque bien dice que los demonios también creen, tiemblan, pero no pueden acoplarse a la voluntad divina de Dios, sino que hacen lo que por naturaleza deben hacer. En cambio, el creyente va a la obediencia a través de esta regeneración, de este poder que Dios en su soberanía actúa en el hombre para poder llevarlo a hacer lo que él mismo pide. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Aquí citando esta escena en donde Dios pide a Abraham que sacrifique a su hijo y él, por la fe, es que lo lleva en obediencia a este sacrificio, creyendo que Dios iba a proveerse de algún sustituto para poder satisfacer la exigencia de Dios. Entonces, respecto a la posición de la iglesia reformada, hay bastantes caricaturas de lo que es en realidad nuestra comprensión. Y es posible que algunos malvadamente lo hagan para intentar ridiculizarnos, pero otros también siguiendo estas fábulas de muy buena fe, eh, sabemos que no lo hacen con intención, sino que piensan ellos que las obras no forman parte de nuestra vida cristiana. Y por un lado tenemos aquí a los romanistas que suelen pensar que para nosotros la fe no es importante en modo alguno. Entonces aquí tenemos este debate en el que, de hecho, este artículo es escrito para dar una respuesta contundente en los tiempos en que la iglesia estaba en su proceso de reforma y que tenía que atacar algunas controversias que había en la iglesia católica romana. Pero también tenemos que decir que hoy día hay bastantes neoevangélicos que piensan que al confesar la salvación por fe y que en consecuencia esta no se puede perder, creen que somos cristianos que no estamos comprometidos con la santidad de Dios. Y también este es otro error que trataremos de explicar en esta tarde, porque afirmamos que la salvación no se pierde, pero que ésta es consecuente a la nueva naturaleza en Cristo, donde los frutos no solo adornan la salvación obtenida por Cristo, sino que también son evidencia de una genuina regeneración. Entonces aquí el escritor de este pasaje está hablando acerca de eso. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, una forma de poder mostrar o dar evidencia de que hay una regeneración en una persona es a través de cómo actúa, a través de este cambio que se produce por este nuevo nacimiento. Entonces, así como en el artículo anterior se trató respecto a que la salvación es dada por el Señor, que del Señor depende la salvación, tenemos que atacar estos malos entendidos entre la justificación y la santificación, porque también nosotros podemos caer en esto de no entender esa delgada línea entre una cosa y otra. Por un lado, podríamos pensar en la práctica que las obras no son importantes y estar dando señales o que alguna persona esté dando señales de que en realidad no ha sido justificado, que en realidad no hay una fe genuina, que en realidad no hay una regeneración, porque sus obras dan testimonio de esto. Y por otro lado también puede ser que algunos hombres de la iglesia o mujeres puedan vivir angustiados, pensando que sus obras no son suficientes para poder evaluar esta justificación que ya ha sido dada
por el Señor, de lo que deriva que se tenga un mal entendimiento de las doctrinas como la fe, las buenas obras, la gracia de Dios y todas las demás cosas que tienen que ver con este tema. Entonces el artículo básicamente nos está enseñando dos cosas, o quiero resaltar dos cosas de este artículo. Primero, que las buenas obras no pueden salvarnos, y segundo, que las buenas obras son fruto de una fe verdadera y por lo tanto son agradables a Dios. Entonces, en primer lugar, el artículo pues inicia diciendo que las buenas obras, que son fruto de la fe y sigue la justificación, no pueden expiar los pecados ni soportar la severidad del juicio divino. Esa es la primera parte de lo que puedo decir, que las buenas obras no pueden salvarnos. El artículo pasado ya nos explicó que la salvación pertenece totalmente al Señor. O sea, no hay ninguna cosa que nosotros podamos hacer, ninguna. Y quienes citan a veces Juan 3:16 dicen, pero es que ahí dice que para todo aquel que en él cree. Pero si nosotros leemos el contexto de Juan 3:16, el problema que está tratando con Nicodemo no era una fe superficial, sino el nuevo nacimiento. Le decía a Nicodemo, pues lo que pasa es que hay que nacer de nuevo. ¿Y cómo se nace de nuevo? Pues le dice, del Espíritu, le dice el Señor. Y Nicodemo parece que no tenía el entendimiento espiritual de esto, porque seguramente al ser él un erudito, sí tenía conocimiento de lo que se estaba hablando en aspectos técnicos, pero lo que tal vez él no podía entender era cómo se daba este nuevo nacimiento. Entonces, aquí podemos citar Génesis 3:15, que Dios es aquel que tiene la iniciativa para salvar al mundo. El pasaje nos dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, el Señor tiene la iniciativa de salvar al hombre. No es iniciativa del hombre de salvarse a sí mismo. De hecho, el hombre en esta vida está tan cómodo en su forma de ver las cosas, en su forma de percibirlas y en su forma también de trazarse una manera de poder llevar bien el tiempo en lo que le resta de vida. Pero Dios, que es bueno y grande en misericordia, ha tenido esta iniciativa de salvar a los hombres, proveyéndose todas las cosas necesarias para lograrlo y acertando efectivamente en lo que Él se ha propuesto para que Él pueda cumplir su propósito en el ser humano. Entonces, el Hijo nos ha salvado por medio de su obra redentora consumada en la cruz. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí podemos ver que no hay otra forma en la que el hombre pueda obtener la salvación, sino únicamente a través de la redención por la sangre de Cristo, a través del perdón de los pecados según la gracia que tiene para nosotros. Y de esto debemos entender también que el Espíritu Santo es aquel que aplica la redención comprada por Cristo, porque es importante que nosotros, al creer en un sistema trinitario, por así mencionarlo, no lo creemos solamente en el sentido de que la Escritura lo afirma, sino lo creemos también en el sentido práctico de que la Trinidad tiene una participación activa en la redención del hombre. Primera los Corintios 1:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces es el Espíritu Santo quien ha aplicado esta redención comprada por Cristo. Primero, que Dios tiene la iniciativa. Segundo, que el Hijo nos ha salvado. Y tercero, que el Espíritu Santo ha aplicado esa redención en nosotros. Entonces debe quedarnos claro, porque ya también en el sermón pasado o en la predicación pasada se explicó acerca de que el hombre no puede hacer absolutamente nada para salvarse. Dios tiene que hacer esto por nosotros, porque nosotros no podemos. Y en segundo lugar, lo que trata el artículo es que las buenas obras son fruto de una fe verdadera. Ya leímos ahí en Santiago 2, del 14 al 26,
y nos habla cómo es que podemos ver nosotros este asunto de las obras, que no están de más. O sea, las obras son la evidencia de lo que hay en nosotros. Y como ya se leyó, voy a citar otro pasaje que es Romanos 12, del 1 al 21. Bueno, voy a citar solamente algunas partes porque es largo. Romanos 12, del 1 al 21, y esto lo cito para que podamos tener nota de esto, pero los primeros versículos dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hasta ahí. Nada más. Pues podemos ver esto: las buenas obras son fruto de una fe verdadera. Dios no nos estaría pidiendo buenas obras si nosotros no las podemos hacer. O sea, me refiero a que no nos hubiese revelado su ley a nosotros, porque la ley de Dios al final es eterna y es para toda la creación, pero particularmente esta ley que tenemos nosotros en nuestras manos nos las ha dado para que podamos andar en ella. Y aquí, hermanos, nosotros tenemos que entender que este argumento del que estamos hablando no surge de un pensamiento moderno, evidentemente, surge de un pensamiento medieval. Cuando los reformadores estaban escribiendo este artículo, no lo veían sueltos de su época, sino lo veían en el problema que tenían ellos en ese entonces, porque también había que redefinir en ese momento lo que eran las buenas obras. Y bueno, hoy día también yo creo que tenemos que redefinir qué cosas son las buenas obras, porque la gente a veces tiene un concepto equivocado de lo que son las buenas obras. Pero aquí este artículo va y choca contra lo que la iglesia medieval pensaba de las buenas obras. Y estas buenas obras se basaban, valga la redundancia, tanto en obras como en rituales. Las buenas obras medievales normalmente incluían ayunos prescritos, peregrinaciones, limosnas, veneración a las reliquias, oraciones repetitivas, misas ofrecidas, penitencias impuestas por confesores, vida monástica y votos religiosos, las indulgencias famosas, obras de caridad y la participación sacramental. O sea, todo esto no es que eso esté prohibido, ¿verdad? O sea, hay cosas de aquí que podemos decir son buenas. Las limosnas, por ejemplo, las oraciones, probablemente algún voto que nosotros podamos hacer es algo bueno, algunas obras de caridad, la participación de la Santa Cena es algo bueno, pero este tipo de obras y rituales que proponía la iglesia medieval tenía como objetivo el salvar al hombre, y aquí está el error en el que caían las personas en ese tiempo, porque hay cosas que podemos decir que son rescatables, pero que al final estas cosas rescatables no le proporcionan al hombre la salvación. Por ejemplo, hermanos, en aquel entonces el hacer una peregrinación a algún lugar sagrado era algo que contaba como una obra muy buena que podía quitar ciertos pecados, o que podía curar ciertas cosas que el hombre había hecho mal delante de Dios, o rezar cierto número de Aves Marías también. Bueno, que eso todavía se sigue practicando en la iglesia católica moderna. Eso también como que reducía ciertas penas que el hombre debería de haber pasado, financiar una capilla, ayunar ciertos días, cumplir penitencias después de confesarse. Esto era lo que ellos tenían catalogados particularmente como buenas obras. Tenía que ver más, hermanos, con cosas que la iglesia dictaba o que beneficiaban a la iglesia en ese momento. Y aquí hay un cambio de paradigma, porque los reformadores dicen es que esas no son las buenas obras. O sea, habría que ver qué Dios determinó, qué Dios realmente está exigiendo, porque de todo eso que la iglesia pide, hay cosas que son inventadas, o hay cosas que en su momento tal vez fueron sacadas como una disciplina espiritual, pero que con el tiempo llegaron a corromperse, que en vez de que sea algo bueno, es algo totalmente malo y absurdo. Y dicen ellos, todas las cosas que nosotros hacemos deben de buscar la gloria de Dios. Entonces,
cosas tan sencillas como el hecho de existir y hacer las cosas para el Señor tenía un mayor peso para los reformadores que todo lo que la iglesia en aquel entonces estaba proponiendo. Podemos pensar aquí, hermanos, que es como ver nosotros cuando contemplamos las obras y la fe y decir qué tan importantes son las obras. Bueno, para salvarse no se necesitan, ¿no? Para salvarse ni siquiera funcionan, no sirven, pero sí nos dan a nosotros a entender o a conocer cuál es la situación espiritual particularmente nuestra o de alguna persona, porque de nada sirve una nube que no tiene agua, porque en el cielo podemos ver nubes que son de contaminación, no tienen agua y nosotros las podemos identificar, ¿no? Así sabemos y decimos, esa nube es una nube de contaminación, no es una nube de agua, esas nubes no sirven, al contrario, son nubes que perjudican la vida de la comunidad, de la humanidad. O de nada nos serviría un sol que no puede emitir luz. Mira, pues este es un sol, pero quién sabe si realmente es un sol porque pues no emite luz. O no nos serviría tampoco de nada un manantial o un río que está seco. Entonces, las obras sí nos sirven de algo, pero no para salvarnos. Y aquí es donde está el punto, que se tiene que hacer una redefinición de lo que son las buenas obras, porque hablando de los ejemplos que he puesto, o sea, para la Iglesia Católica, el hecho de que el manantial existiera, aunque no diera agua, era algo bueno, o decir que había un sol, o sea, el hecho de que existiera para ellos, decían, no, pues es bueno, o probablemente cualquier tipo de nube sin discriminar para ellos era buena en este sentido, pero vemos que estos teólogos de la Reforma se empiezan a preguntar exactamente qué cosas son las buenas obras y quién debería de definir esas buenas obras y cómo se deberían de practicar esas buenas obras. Entonces, siguiendo la idea de lo que dice nuestro artículo en esta hora, dice que estas buenas obras, aunque no pueden justificarnos, no obstante, son gratas y aceptables a Dios en Cristo y nacen necesariamente de una verdadera y viva fe, de manera que por ellas puede conocerse la fe viva tan evidentemente como se juzga el árbol por sus frutos. Y entonces aquí, hermanos, es bien importante que nosotros podamos entender, porque estamos en una línea de poder pensar que el hombre tiene mérito en su salvación de alguna manera, ya sea por la oración de fe que hizo, ya sea por que tuvo un momento de creer o un momento de lucidez. Y esto no es para nada lo que la Escritura nos está enseñando. Y por otro lado está el legalismo, cuando no se entiende lo que es la santificación. O sea, hay algunas personas que sí creen exactamente que la salvación es totalmente por gracia, por fe, a través de Cristo, pero que no logran como que en la práctica ver esta diferencia de lo que Dios nos da a nosotros para justificarnos y lo que demanda para santificarnos. Y aquí es donde explota este tema de lo que es el legalismo. Por eso, para nuestros días, aunque tal vez tenemos claro el hecho de que las obras no salvan, lo que a veces no está tan claro en algunos cristianos es para qué vamos a hacer las buenas obras. Y cuando no sabemos para qué vamos a hacer las buenas obras, pues evidentemente legalismo, lo que surge, o también por otro lado, pues puede ser libertinaje, ¿verdad? Al no entender este, este tema que encontramos en las Escrituras. Entonces, las buenas obras que siguen de la fe, ellas sí son agradables delante de Dios. Y en la Reforma está esta redefinición de la que les platicaba, de lo que se entiende por obras. Y son todas aquellas que Dios ha pedido de nosotros. Ustedes pueden recordar, hermanos, lo que dice aquí la oración que hacemos, dice: hemos desordenadamente seguido los designios y deseos de nuestro propio corazón. Hemos quebrantado tus santos mandamientos. No hemos hecho lo que debíamos hacer. Antes bien hemos puesto por obra lo que no debíamos hacer. Entonces, vemos que nosotros pedimos perdón porque hemos hecho lo que no debíamos hacer
y hemos dejado de hacer lo que debíamos hacer. Entonces, si se dan cuenta, aquí la sentencia es doble, porque no solamente el pecado está por no hacer, sino también por dejar de hacer. Y hay una diferencia aquí entre la justicia inherente y la justicia imputada. Sé que son palabras técnicas, pero voy a tratar de explicarlas. La justicia inherente es algo así como que Dios te inyecta cierta bondad gradual y tú eres como un depósito. O sea, sigues siendo totalmente malo y estás como tratando de hacer buenas obras para salvarte, y cada vez que tú haces buenas obras, Dios te inyecta un poquito de gracia y te deja eso como depósito, y hasta que tú te llenes de esa gracia que Dios te da, ya de alguna manera tú obtienes la justicia delante de Dios. Y también está la justicia imputada, que es lo que creemos nosotros. Y esto es que legalmente, de forma externa, Dios transfiere el historial perfecto de Cristo a la cuenta del creyente, a la cuenta de nosotros. A todo lo que Cristo ha hecho, lo ha transferido a nosotros. Si nosotros igual recordamos un poco en las escenas en donde Jesucristo interactúa con Juan el Bautista, dice que aparece una voz del cielo y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y no encontramos que Dios se complazca en nadie más, sino solamente en Cristo. Y al complacerse en Cristo, nosotros necesitamos esto que Cristo tiene para que Dios también pueda aceptar nuestras buenas obras. Esta es la justicia imputada. Dios nos ha dado a nosotros todo lo que Él mismo ha ganado en su vida en la cruz, y a través del Espíritu Santo la ha aplicado en nosotros. Y Dios nos ve ahora así con buenos ojos. Ahora Dios ya no nos mira con ira, ya no nos mira con deseos de castigarnos, sino que nos mira a nosotros como aquella creación perfecta que Él diseñó desde un principio, en parte por la promesa y también porque esta promesa se ha cumplido en Cristo. Y nosotros podemos ver algún texto extraordinario, un texto que a mí me llama muchísimo la atención. La encontramos en Job, capítulo 1, versículo 18. Siempre que leo este pasaje me impresiona, porque entiendo que Dios nos ve también de esta manera, como veía a Job. Yo pensaría que nadie de nosotros nos atreveríamos a decir por nosotros mismos estas palabras que Dios de Job dice y cómo le describe. Job capítulo 1, versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? La Escritura dice, hermanos, que Satanás es quien nos acusa a nosotros. Imaginemos esto, que cuando Satanás viene y nos acusa delante de Dios y nos dice: mira, Benjamín está haciendo esto, Neftalí está haciendo esto, Celsin está haciendo esto. Él dice de esta manera: ¿no has considerado a mi siervo o sierva, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Por qué? Porque nos mira a través de la justicia que Cristo ha ganado en la cruz para nosotros. Igualmente, vemos que después de lo que Él pasa, de todas las cosas que le suceden, en el capítulo 2, versículo 3, le vuelve a decir lo mismo. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? ¿Qué significa, hermanos? ¿Qué significa? Que no solamente nos está mirando de una manera hipotética y nos dice: pues ahí está esta persona, no hay otro justo y perfecto, sino que también es consecuente en la respuesta. Es decir, que a veces las situaciones malas también sacan a relucir quién exactamente somos nosotros. Porque Job ha retenido la integridad en este pasaje. Pero ¿qué sucede, hermanos, cuando a nosotros nos va bien? En parte lo que Satanás decía era razonable, pero era engañoso, era una trampa. Sus palabras eran tramposas y deshonestas. Pero ¿qué sucede con el cristiano? El cristiano va a ser consecuente
a esta fe, que cuando vengan los problemas no se va a apartar del camino del Señor. Se puede equivocar, sí se puede equivocar, sí puede faltar, pero al final va a tener su integridad, va a considerar que Dios es justo, va a considerar que Dios es bueno, va a considerar que Dios es perfecto y va a intentar hacer todo lo que esté a su alcance para poder agradar al Señor, para poder glorificarlo con su propia vida, que era lo que estaba haciendo aquí Job. Bueno, podemos ver la historia y podemos ver que inclusive Job se hizo algunas preguntas que eran más que justificadas y parecía que Dios no le respondía de ningún modo, pero al final Dios sale y le responde y lo vindica, porque no pone pecado sobre él, sino que también cumple desde aquel tiempo esta promesa de que seríamos reyes y sacerdotes delante de Dios, al pedir a Job que ore por aquellos que habían hablado mal de él en su momento. Entonces Dios nos mira de esta manera a nosotros, como si fuésemos hombres perfectos y rectos delante de Él. Y al final nuestra vida con las buenas obras responde de esta manera, vindicando o confirmando las palabras de Cristo. El problema de las buenas obras es que en la iglesia medieval eran entendidas como para ser aceptados a los ojos de Dios. Este era el problema que había, pero igual podemos leer al profeta Isaías, capítulo 64, versículo 6, dice: estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Entonces, ¿cómo son, las obras que provienen del hombre natural? Dice que Dios las percibe como pecaminosas, como impuras, como trapos sucios, como algo que tiene que terminar y que lo mejor para esta criatura es terminar y que también es la consecuencia inevitable el terminar, porque serán arrasados como el viento. Podemos ver todos los salmos y toda la escritura y podemos encontrar lo mismo. Entonces la iglesia medieval también entendía las buenas obras como obligaciones impuestas por un presbítero al arrepentirse de los pecados. Ya les he mencionado, peregrinaciones, rezar el rosario o cualquier otra cosa que el sacerdote esperaba que el pecador hiciera. Para la iglesia medieval esto era contado como las buenas obras, pero las buenas obras son todas aquellas que Dios ha ordenado en su palabra y las que se fundamentan en ella. Fuera de esto, no existe ninguna buena obra. Nosotros no deberíamos o no podemos inventar buenas obras. La iglesia no tiene por qué inventar buenas obras, porque las buenas obras ya están determinadas por Dios y escritas expresamente en su palabra, las cuales entendemos a través de la lectura literal de ella o a través de la interpretación de ella según la razón que nos ha dado el Señor, y también a través de las ayudas que nos ha dado cuando Él ha establecido los oficiales de la iglesia, tanto de la antigüedad como del presente. Entonces así es como nosotros comprendemos las cosas, y todas ellas están sujetas a la palabra de Dios. No se trata de hacer obras solamente por hacerlas, porque de nada sirve dar limosna si no se hace con un corazón puro y arrepentido, o cualquier otra cosa. Tenemos que ver el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, que es el resumen de los 10 mandamientos. Y en 1 Corintios 10:31 se nos pide a cada uno de nosotros que hagamos todas las cosas para la gloria de Dios. Cosas tan sencillas como la comida y la bebida deberían ser hechas para la gloria de Dios. No solamente oramos para que los alimentos sean santificados, limpios o en gratitud, sino porque inclusive a la hora de comer y beber, esto debe de hacerse para la gloria de Dios. Y aquí está la diferencia entre cómo la iglesia medieval veía las cosas y cómo los reformadores veían las cosas, que las cosas más pequeñas, más chicas, también deberíamos ponerle atención, porque Dios estaba exigiendo del hombre que pudiese glorificarle a través de ella.
y nos evitaríamos muchos problemas si pudiéramos hacer todo para la gloria de Dios. Dios está buscando que los hombres sean buenos en sus trabajos, que sean buenos trabajadores, que puedan hacer correctamente las labores del hogar, que los hombres puedan amar a sus esposas y las esposas a sus esposos, que podamos dedicar tiempo a nuestros hijos y cualquier cosa que hagamos, Dios lo mira de esta manera. Él examina estas obras que nosotros estamos haciendo. Los reformadores decían que un zapatero glorificaba a Dios haciendo bien sus zapatos o bien los zapatos de sus clientes. De igual modo, hermanos, nuestros trabajos hablan acerca de nosotros. ¿Qué es lo que tú eres? ¿A qué te dedicas? Puedes decir que tu trabajo es insignificante porque a veces el mundo trata de hacer insignificante el trabajo de los hombres y puede tener este tipo de jerarquía degradatoria. Porque bueno, las jerarquías existen por el bien de la humanidad, por la subsistencia de la humanidad, pero lo que no se debe de hacer es degradar los oficios o trabajos de los hombres. Pero aún en esos trabajos que nosotros consideramos como trabajos tan simples, allí deberíamos de estar glorificando a Dios. Entonces, esta es la gran diferencia que podemos encontrar en este artículo. La percepción de lo que las personas de la Reforma veían era totalmente diferente. No tiene que ver solamente con asistir a la iglesia, dar limosnas, ser obedientes a lo que les dice el párroco de la iglesia, sino también en la vida práctica, afuera donde andamos, que nuestra vida sea consecuente con esa fe que decimos nosotros tener. Entonces aquí es donde entra esta sentencia y apelación que encontramos en esta epístola de Santiago. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrán las obras salvarle? Entonces ya una vez, hermanos, que hemos determinado qué cosas son las buenas obras, también es importante que andemos en ellas, que concluyamos que las buenas obras no contribuyen a nuestra salvación, que somos salvos totalmente por gracia, por medio de la fe en Jesucristo y nada más. Esto nos hace desear a Cristo y nada fuera de Él. El salmista dice, Salmo 73, 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Yo les pregunto, hermanos, esta sentencia, esta oración que encontramos ahí, ¿es verdad en nosotros? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. De verdad esto lo podríamos decir, de verdad nuestras obras, nuestro entendimiento de la palabra de Dios corrobora esa fe que nosotros decimos tener. Entonces está claro que las buenas obras son evidencia de una fe viva, como lo está diciendo aquí Santiago, la fe sin obras es muerta. Por lo tanto, las buenas obras que provienen de Dios dan a conocer el carácter de un verdadero cristiano. Pensemos en esto, que por naturaleza es más fácil sacar aceite de una piedra que extraer una obra genuina de un hombre que no ha sido regenerado. Las obras del hombre no hacen absolutamente nada cuando son hechas de él. De hecho, son abominables a Dios. Él llama a estas obras trapo de inmundicia. Sin embargo, son aceptables aquellas obras de los creyentes que ya han aceptado a la persona de Cristo, porque Cristo está viendo a sus méritos, no del hombre, sino los de Cristo. No sé, hermanos, si ustedes alguna vez han observado a los papás, o ustedes que son papás han visto cómo cuando sus hijos vienen con un dibujo que hicieron, y está bien feo el dibujo, ¿verdad? Y nosotros le decimos, está bien bonito, y lo pegamos en el refri. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos así? Lo hacemos así porque no estamos viendo exactamente lo que está dibujando, sino estamos viendo que es nuestro hijo. Y entonces el mérito ya no es de él, o sea, es el mérito simplemente de ser nuestro hijo. Entonces Cristo nos mira de esta manera o similar a esta manera, que nosotros hacemos las cosas de manera imperfecta,
pero todo esto atraviesa a través de Cristo mismo. Y entonces esas obras que nosotros intentamos hacer, porque la realidad es que intentamos predicar, intentamos eh, dar el sacramento, intentamos hacer cosas buenas dentro de la iglesia o participar en el sacramento, pero esas cosas no las hacemos de manera perfecta, pero Dios puede asegurar por nosotros que son perfectas para Él y rectas para Él. Y esto lo hace porque Cristo está allí para cubrirnos, Cristo está allí para presentarse delante de Dios como sumo sacerdote, para mediar entre Dios y nosotros. Entonces, los deberes diarios y rutinarios son profundamente sagrados si nacen del amor y de la fe, en contraste a las obras más grandes que podamos ver que el hombre pueda hacer. Porque por ahí escuchamos que dicen, no, tal filántropo donó tantos billones. Bueno, si provienen de su propio ego personal, Dios lo mira como un trapo de inmundicia. Pero si vemos a una ama de casa limpiando con amor y con fe el piso de su casa, Dios lo ve como la obra más extraordinaria porque la ve a través de Cristo. Y pensemos, ¿cómo cambiaría, hermanos, nuestra sociedad moderna si las obras viniesen de la fe y del amor? ¿Cómo cambiaría? O sea, habría un cambio radical. Ya hay algunos escritores que narran acerca de cómo se ha formado la civilización occidental moderna. Y dicen ellos que lo hacen a través del trabajo duro y honesto. ¿Cómo cambiaría nuestra iglesia si nuestras obras viniesen de la fe y del amor? Porque nosotros decimos que somos una iglesia reformada y que estamos buscando una reforma, pero ¿de verdad vamos por una verdadera reforma o estamos siendo más de lo mismo? Porque iglesias reformadas ya hay un montón, al menos de nombre ya hay muchas. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros para que en verdad una reforma pueda ocurrir? Porque yo les he de decir, hermanos, que las reformas no eran poner la iglesia reformada a un templo. Las reformas llegaron a cambiar naciones y continentes. ¿Nosotros de verdad somos una iglesia reformada? Porque está pesado el asunto, ¿no? Tenemos una vara muy alta. Apodaca está cambiando, Monterrey está cambiando, nuestro país está cambiando. Creo que deberíamos tomarnos más en serio esta palabra de reformar. No estoy diciendo que nos restringamos, no estoy diciendo que nos quitemos el nombre, estoy diciendo que meditemos en esto que nos enseña la Escritura. Y lo dejo para que podamos meditar. Amén. Oremos. Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Señor, solamente podemos glorificarte cuando nos damos cuenta que todas las cosas, Señor, provienen de tu mano, Señor. Solamente podemos glorificarte cuando nos damos cuenta que únicamente somos receptores de todo aquello que tú has ganado, Señor. Solamente somos receptores de tu amor, de tu paciencia, y que no hay ninguna cosa, Señor, que nosotros hayamos hecho en la que tú no tengas mérito alguno. Que tú mismo, Padre, coronas las obras de nosotros porque son tus obras en Cristo. Te pido, Señor, que derrames bendición sobre cada uno de nosotros, sobre esta iglesia, sobre quienes nos ven. Y Padre, que así como estas palabras han resonado de la complacencia en el Hijo, también a través del Hijo te puedas complacer en esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.